Veníamos bien, otro programa de política, con la conducción de Rubén Bárcena y la producción de Natalia Ferrante. Producción general, sección 8 política, Infoplatense y Papercraft. Estoy acompañado por Marcial Cabello, con quien íbamos a hacer un bloque que llamamos nosotros Periodismo por Periodistas. Voy a aprovechar que vino puntualmente como para que me acompañe ahora en este tramo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rubén. ¿Cómo te va? Bien. Mañanita, más de uno se le ha atragantado el café. Sí, y vos sabés que vamos a aprovechar, con la dinámica que ya teníamos planteado, lo tengo al aire a Martín Rodríguez. Martín, que también es periodista, es un analista de política coyuntural, participa en Le Monde Diplomatique, tiene Revolución Tinta Limón, un blog personal, y también codirige, creo que con Pablo Tauzón, Panamá Revista. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, acá. Bien. Desayunando. Desayunando tranquilo, ¿no? Claro, digo, es una mañana de sábado que parece una mañana de lunes. Claro, ¿viste? Qué fragor, ¿verdad? Y sí. Qué bomba bueno, de un cambio de frente, ¿no? ¿Cómo? Un cambio de frente, como se dice en el fútbol. Sí, justamente estábamos analizando esto. Te comento, estoy acompañado por Marcial Cabello. Martín. Hola, ¿cómo va? Que es un colega. ¿Cómo te va? Y justamente decíamos eso, como que estaba toda la la mirada política estaba puesta en Cristina, que el martes iba a tener que ir a, ¿cómo es? A Comodoro Pi y un montón de cuestiones más, y digamos, en 5 segundos ella agarró y puso la mira en otro lado, con lo cual desacomodó todo el escenario. De ajedrez. Sí, me parece que es una lectura, primero, lectura rápida, ¿no? Claro, sí. Alberto es una figura clave, fue una figura clave y uno de los poquísimos que puede decir que estuvo realmente en el génesis del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Sí, Alberto es casi uno diría el fundador del nestorismo, ¿no? Claro. Fue parte de eso y conoció la intimidad de ese poder, y creo que fue uno de los que más claramente, estando en esa mesa, que en algún momento era una mesa de 3, o sea, sí. eran Néstor, Cristina y Alberto, y luego seguramente algunas figuras más, pero era una figura con volumen propio y que les permitió tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Kirchner en ese descenso, digamos, al poder, bueno, digamos, en el ascenso al poder, porque es cuando llegaron al poder en 2003 y un poco antes también en el armado de ese poder, ampliar la conversación y conocer algunos mundos, por ejemplo el de alguna parte del peronismo porteño, el peronismo metropolitano, claro, ciertos sectores intelectuales. Es decir, Alberto podía decir qué le dio a eso, ¿no? Uh-huh. Si no fue solo un hábil y un operador más, digamos. Claro, un subordinado, digamos, como pueden ser otras figuras o alguien o que le dieron algo demasiado específico. Ese poder que se armó en 2003 fue un poder, recordemos, Néstor Kirchner conoció a Daniel Filmus el día que lo hizo jurar. Se vieron por primera vez en la cara, ¿no? Hola, te presento a Daniel Filmus. Increíble. Claro, o sea, y después, bueno, fue Filmus, ¿no? Fue un buen ministro de Educación y que participó de cuestiones fundamentales. Uno de los hechos simbólicos primero de Néstor fue destrabar el conflicto docente de Entre Ríos, claro, al lado de Filmus. Entonces, la sensación que uno tiene es que la decisión, que Cristina lo subraya, es una decisión de ella, de ofrecerle a Alberto ese espacio, ese lugar en la candidatura, bueno, sea candidato y que en tal caso, hipotéticamente, sea presidente, también habla del reconocimiento de un límite por parte de Cristina, ¿no? De su propio límite, es decir, de que lo que viene, si hay un gobierno nuevo y el macrismo no reelige, que lo que viene requiere de una complejidad política mayor que la que se supone que tenía Cristina en la última etapa de su gobierno, ¿no? Que apareció como más cerrada. Bueno, las características que incluso el mismo Alberto, claro, sí, planteó en sus críticas, en las críticas abiertas y a cielo abierto que hizo, ¿no? Porque es un hombre fuerte, de temperamento fuerte. Sí, ¿no? nadie puede decir que nunca fue crítico sobre todo de Cristina. Creo que estuvieron como 8 años sin hablarse. Exacto. Eso me parece que es un dato de la dinámica política, ¿no? Es decir, y anticonservador, quiero decir. Y bueno, y después obviamente que habrá que ver cómo funciona eso. Por lo pronto son dos personas que se conocen muchísimo y que
reanudaron su confianza política. Con lo que vos decís, Martín, ni siquiera tampoco da para decir de que es Alberto al gobierno, Cristina al poder. Me parece, claro. me parece que en este caso va a haber un tándem de juego que desecharía esa posibilidad, ¿no? Claro, no tiene, digamos, el aspecto, igual después no se supo bien qué pasó con eso, no sé, bueno, no pasó. No, bueno, por lo menos en el dicho, aunque sea. Claro, no tiene el aspecto de Scioli Zanini, dicho rápido. Algo ¿no? así. Es decir, no parece que Cristina va a funcionar como... Algo así, vos lo dijiste mejor que yo todavía. Claro. Qué cosa, ¿no? Y vos sabés que la otra vez, yo habitualmente leo columnas tuyas. Sí. Y me gusta mucho el tema del concepto del orden, ¿no? Del partido del orden. Sí. Esa nota fue brillante, sí, Martín. Esa nota y, realmente fue brillante porque no solamente, perdón Rubén, sí. no solamente nos sirvió a nosotros como periodistas, sino que también creo que le sirvió a la política, que es fundamental. Y ese es un poco el rol que nosotros estamos cumpliendo hoy desde este lado, vos desde tu lugar, nosotros desde este espacio, Rubén con su programa y donde estamos. Estamos terminando de cumplir algún rol en el cual la política a veces no lo cumple, ¿no? Tal cual. Sí. Sí, me parece que por eso... El concepto del orden, ¿no? El peronismo como partido del orden, digo... Ahora, sí. Hoy, esta mañana está bastante desordenado. ¿Cómo se ordena esto? No, está bien. Lo que creo es que hay una... Sí. A ver, originalmente... Esta conversación tenía como motivo a pensar un poco lo de la grieta, ¿no? Uh-huh. Sí. La impresión que tengo es que hay que dar un salto es decir, que la superación del macrismo, que es algo que deseamos muchos, superar esta etapa, esto que no le dio nada a la Argentina, al menos hasta ahora al revés, ¿no? Sí, parece que le está sacando quitó, nada. ¿no? La superación del macrismo involucra una sensatez y una sobriedad política. Y ese nuevo temperamento creo que tiene que venir seguramente, esencialmente del peronismo, que es la fuerza política opositora más importante, tiene que revisarse. A veces uno dice la autocrítica como si fuera decir lo que está mal. Uh-huh. Y me parece que una parte de la autocrítica también involucra decir lo que estuvo bien y no se dijo más, ¿no? Claro. Y una de las cosas que estuvieron bien en periodos peronistas, incluso en periodos peronistas disímiles, ¿no? Caso incluso el gobierno de Menem, claro, sí. Aspectos de Duhalde y esencialmente de Néstor Kirchner y Cristina, me parece que fueron momentos en que fueron las presidencias que organizaron una cierta forma de normalidad argentina, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo recordaba que el primer gobierno de Kirchner, que tal vez fue para muchos de nosotros el mejor gobierno de la democracia, logró para mucha gente una suerte de despolitización incluso, porque la politización venía de la crisis, ¿no? Es decir, lo que aturdió a la Argentina, lo que sacó a mucha gente a la calle, lo que de verdad generó grieta fue la crisis de 2001. Uh-huh. En 2003 Néstor Kirchner intenta ordenar esa crisis, organizarla, guionarla de arriba hacia abajo, dándole lugar a la militancia que quedaba ahí, que ya estaba un poco desilusionada del participacionismo, que ya se había entrado en su callejón sin salida, uh-huh. Pero a la vez otorgarle a la sociedad los beneficios del consumo, los beneficios del empleo, es decir, uno recuerda que, por ejemplo, un dato chiquito, ¿no? Que tal vez se compagina con otros datos más de tipo tecnológico, pero sí. Los canales de aire en el periodo, a partir de 2003, vaciaron de contenido político su grilla. Claro, sí, ¿no? Es decir, casi todos los programas, por ejemplo, Mariano Grondona, que había tenido un programa muy exitoso, sobre todo en los 90, Hora Clave, Canal 9, qué sé yo, estaba en 26 TV, el canal de Pierri, que tenía un alcance menor, ¿no? Sí. Ese tipo de características que no fueron deliberadas, ¿no? Obviamente no implicaron que alguien decidió despolitizar, porque probablemente incluso hubiese recibido mucha crítica por izquierda una decisión de eso, pero ocurrió en la sociedad, es decir, ocurrió un ordenamiento de la sociedad a partir de eso, ¿no? Del empleo, de la recuperación del trabajo y de cierto temperamento de parte del Estado, ¿no? Es decir, el Estado organiza un poco el sentido de la vida colectiva, ¿no? Todo eso creo que es lo que se requiere y lo que muchos deseamos que se recupere, ¿no? Tal cual. Y también me parece que requiere también por parte nuestra un poco más de profundidad en cuanto hablamos de grieta.
porque... Escucho bajísimo, ¿eh? A ver ahí, ¿me Sí. escuchás ahí? Perdón. Ay, perfecto. Digo que por ahí requiere de nosotros un poquito más de profundidad y análisis de lo que es la grieta, porque en muchos medios se escucha la grieta así como algo naturalizado, sin profundizar de eso. Y me parece que la grieta, yo siempre digo, y no solamente en términos políticos, porque no es esto solamente peronismo o antiperonismo, me parece que la grieta es más filosófica en nuestro país. Y creo que hasta no lo hemos filosofado del todo, porque hay cuestiones muy muy pequeñas, hasta si se quieren grupos de padres de la escuela de los chicos y demás, que no requieren solamente la cuestión política partidaria, sino que hay una grieta hasta con los términos inclusivos, con los chicos y demás. Hay una grieta que es mucho más filosófica, que me parece que eso necesita de un pensamiento un poco más crítico, ¿no? Total. Mira, yo pensaba, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir de la grieta un montón de cosas. Es una palabra popular y es una palabra de apropiación, De moda. ¿no? Casi todo el mundo dice algo sobre la grieta y está diciendo algo distinto probablemente, pero a la vez es una palabra común, es una palabra que todos usamos, ¿no? No está mal la grieta, no están mal las grietas, y no es solo una novedad. O sea, la Argentina hay una versión de la idea de grieta, sería la versión, si querés, más o una de las posibles versiones más extendidas, que sería: la grieta es la grieta de siempre, la grieta que hubo siempre en la Argentina, ¿no? Entonces un historiador de corte revisionista te diría: la grieta es lo que vivimos desde 1810, en la pelea entre, y después los unitarios y federales, y después el irigoyenismo versus la no sé qué, y después el peronismo, la gran grieta. Eso es cierto, en la Argentina eso no venció nunca, y probablemente se capitula de nuevo a partir del kirchnerismo y del antikirchnerismo, ¿no? En 2008 nace un momento de la política y se incorporan nuevos lenguajes, ¿no? Es decir, la política cambia a partir de 2008, el conflicto del campo. La etapa 2001 termina, ¿no? Es decir, la sociedad gritando que se vayan todos a una sociedad gritándose por una política impositiva, ¿no? Es decir, hay un cambio sustancial, ¿no? Hay un avance, ¿no? En esa discusión. Después hay aspectos de la grieta que son la utilización política, ¿no? Y entonces una parte que aparece, que es, como la grieta no organiza mayorías sino minorías, la grieta me da la sensación que empata la política, genera trabas, ¿no? Que no se destraban fácilmente, no se destraban nunca, y termina siendo, porque para los medios la grieta es muy televisable, y muy reapropiable, termina siendo un modo de vivir la crisis y no de disputar una solución real de la crisis, ¿no? Y cuando digo crisis, en principio sería el momento en que una vez más en los ciclos argentinos se acabaron los dólares, ¿no? Claro. Ese sería el nombre más material de la crisis. Después, está claro que está hecho adrede, ¿no? Por eso, digo, hay un momento que uno ve, el otro día leíamos una declaración de Alejandro Rosino que decía: no está mal la grieta. Y yo digo: y claro, hermano, si vivís de la grieta, si ganas con la grieta. O sea, el macrismo no la inventó, pero sí demostró el uso, ¿no? De algún modo se ven las costuras del uso de la grieta, más que en el kirchnerismo, que porque tenía un ímpetu de mayoría y qué sé yo, siempre aparecía como algo que operaba sobre las consecuencias de la grieta, ¿no? Claro. En cambio, en el macrismo pareciera ser, parte de la góndola electoral que ofrece, ¿no? Entonces, como ofrece dólares para que los quieran tener, ofrece negocios y emprendedorismo. Y también tenemos esta hermosa grieta. Claro, y dice, y también votá grieta, pues nosotros somos el antikirchnerismo y te ofrecemos el show de ver la humillación pública de Cristina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera ser como una más de las propuestas electorales. Claro. Y ahora con este planteo que hace la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De ella acompañar a Alberto, digamos, tenemos la doble F, digamos, es Fernández la fórmula, y ya hubo, digamos, fórmulas que los apellidos coincidían. Digamos, ¿vos pensás que hay algún símbolo ahí, alguna señal? A ver, repetiendo un toque, o sea, ¿en qué sentido? Claro, porque, digamos,
Yo me imagino que le debe haber avisado a Alberto Fernández. Sí. En principio. Pero digamos, ahora la fórmula es Fernández, como alguna vez fue Kirchner o Perón. Sí. A eso me refería. Digo, pero es un tema. No, yo creo ahí se pone en juego cosas y obviamente parte del ataque, entre comillas, opositor a esa fórmula, quiero decir. Sí. Está centrado en eso, en el volumen y el temperamento político de Cristina, que funciona, lo que decíamos al principio, ¿no? Si esto es un Scioli Zanini de nuevo, otro, o si es otra cosa. Yo creo que, insisto, me da la sensación de que muestra diríamos, empezando por Cristina, ¿no?, que es quien organiza este centro de gravedad, muestra a Cristina reconociendo un límite, reconociendo su propio límite. Sí. Uno diría, reconociendo los límites que conscientemente es capaz de reconocer, que es que con lo tan propio y químicamente puro no alcanza, y los límites de algo que tal vez no sé hasta dónde reconoce, y probablemente uno diría, no soy amigo de hacer análisis psicologista de los políticos, pero diría, solo una línea sobre esto y así muy torpe, creo que de los límites que también Cristina tal vez no, es decir, de los miedos que Cristina tiene sobre el propio fracaso de esto. O sea, lo que viene es, nosotros conocimos una Cristina que le incorporaba una agenda política a la sociedad, que tenía más características, digamos, muy propias, muy singulares, era una especie de política de autor, ¿no? Es decir, sí. Aparecía el conflicto con Irán, aparecía, no sé, una cantidad de cosas que tiene que ver con eso. Ahora, hoy me da la impresión de que estamos en otra etapa, ¿no? Y que Cristina reconoce que lo que viene es algo más parecido a lo que tuvo que enfrentar el tándem Duhalde, Néstor, Alberto Lavagna, ¿no? Claro, que son muchos de los nombres que giran alrededor de esto. Y entonces en ese reconocimiento de ese límite me parece que es el mensaje más claro, ¿no? Después, porque después la política es autónoma y procesa las cosas como puede, bueno, cómo se procesa ese límite, veremos. Claro, sí, es muy reciente, ¿no? Por eso, y sí diría que la personalidad de Alberto no tiene alma de débil, ¿no? Y cambia la lógica también, ¿no?, de construcción, porque recién hablaba Rubén de los simbolismos. El kirchnerismo, de alguna manera, y que se entienda, fue medio épico en algunas cosas, o por lo menos quiso llegar a una cuestión épica, ¿no?, con los chicos en la calle y demás. Cambia también con Alberto esa lógica, ya es otra lógica de construcción política. Claro, y por eso creo que rearma una conversación con sectores que se tienen que rearmar. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la relación con el campo? Después de todos los beneficios, sobre todo el sector exportador que produce dólares, pues hay el campo que vive del consumo interno está hecho puré, ¿no? Es decir, los frigoríficos que cierran supuestamente y todo eso, toda esa situación de deterioro tiene que ver con una parte del campo que se dedica a vender su producción en Argentina, ¿no? Sería ahora el campo que exporta, que es el campo que invierte, el campo que tiene la más alta tecnología, que es un polo agrotecnológico infernal. Sí. Bueno, ¿cómo se reconstruye un vínculo con eso en un momento de restricción externa, cuando además se probaron un montón de caminos que tuvieron que ver con el swap chino, los préstamos de no sé qué, la relación con el fondo? Si nosotros ahí tenemos, si la Argentina no tiene, se agotaron los recursos que agotó incluso el cristinismo final, ¿no? Que agotó, dicho no, ni siquiera en el mal sentido, incluso el gobierno de Macri, ¿no? Es decir, buscar dólares por todos lados. Bueno, se terminaron esas terminales de dólares. Ahora estamos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y habrá que reabrir otros caminos, no lo sabemos, pero en principio estamos en esa. La pregunta ahí es, bueno, ¿quién hace ese gasto, ¿no?, de rearmar una conversación política más compleja y distinta? Bueno, uno diría hoy que la figura de Alberto parece un político con más amplitud conversatoria, por decirlo así, que rearme eso, incluso en relaciones, por ejemplo, la política exterior, es decir, ¿no?, convertirnos en el cuco o en la segunda Venezuela para la mirada de Estados Unidos. No sé, un montón de cosas, ¿no?, que uno diría que tienen que rearmarse y que hacían a la complejidad y a la ambigüedad creativa que tuvo el dualdismo y en la etapa del kirchnerismo inicial, ¿no? O sea, no quedar cristalizados en una sola versión, ¿no? Claramente. Hay otra región, o sea, Cristina se fue con un mundo en 2015 que ya no existe más. Sí, es decir, ¿no?, Lula está preso, Evo Morales tiene comprometido de algún modo su calendario electoral, aunque obviamente es un gobierno, te diría, fantástico en los términos bolivianos, pero digamos, estamos, Rafael Correa está lejos,
Uruguay, digamos, es Uruguay. Uruguay está lleno de uruguayos, tenés Uruguay, razón. claro, Uruguay. Son muy particulares los hermanos uruguayos. Sí, son particulares, Son digamos, particulares. se los respeta como son. Sí, sí. Y así, ¿no? Digamos, sucesivamente. Entonces es como decir, bueno, involucra una nueva forma probablemente o una nueva forma o recuperar una forma más distinta de la política. Ujú. Bueno, Martín, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Íbamos a ir en un sentido y bueno, la coyuntura, vos que sos analista en coyuntura política, digamos, nos llevó para otro lado, pero obvio, es recontra valiosa la charla que hemos tenido contigo. Un gusto leerte. Ay, bueno, gracias a ustedes, muchachos. Te mando un abrazo muy Abrazo grande. inmenso, viejo. Dale. Chau, chau. Dicen que soy aburrido. Veníamos bien. Otro programa de política.